sigues aquí, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tú sabes todo de nosotros, Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Pues todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Jesús, en que podemos alabarte y glorificarte a ti, Jesús. Porque sabemos que la mejor arma con la que nosotros podemos pelear, Señor, es por medio de la alabanza y la adoración. Reconociendo la victoria, Señor, que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nuestra vida, Jesús. Tú ya venciste la enfermedad, tú ya venciste la muerte, tú venciste el pecado, amado Jesús. Y hace victorioso, ese guerrero, Dios, es al que nosotros cantamos. Te adoramos, Jesús. Una mesa preparaste hoy aquí, derribando enemigos ante ti. Fue tu cuerpo y tu sangre en la cruz, así peleo mis batallas.
amor que me estremece, favor que me sorprende, siempre más allá, mucho más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad, mucho más allá. Me llevas mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá. Me lleva mucho más allá y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad, en ti encontré la paz. Glorificamos. Iglesia, buenos días. Es un domingo especial porque Dios trae una poderosa palabra en esta mañana para nosotros. Una palabra que nos llena de esperanza de que independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en nuestras vidas, Él continúa siendo bueno y Él continúa queriendo nuestro bienestar. Y por eso en esta mañana el Señor me ha permitido poder enseñar bajo el título Reto de Valientes. Y yo sé que tal vez usted ha visto la película Reto de Valientes, en donde unos hombres, o el tema de la película es que unos hombres deciden hacer un reto, y ese reto es vivir conforme a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios
en sus vidas. Y es que realmente de eso se trata una vida como cristianos, de que tú y yo podamos tomar ese reto de valientes, y es creer en la palabra de Dios, y no solamente creer, sino vivir conforme a la voluntad de Dios, porque vemos que es muy fácil tal vez vivir como el mundo vive, es muy fácil darle contentillo a la carne, o es muy fácil vivir como vive el mundo, tal vez pecando, vivir en temor, tal vez dándole deleite a la carne o haciendo lo que la carne quiere que hagan, pecando por donde quiera. Cosas como estas tal vez son muy fáciles, pero realmente requiere de una verdadera valentía el tomar la decisión de no vivir como el mundo vive, de no hacer lo que el mundo hace, sino de vivir y hacer la palabra de Dios, de vivir y hacer conforme a lo que la palabra de Dios establece, a lo que nuestro Creador determinó como que es lo mejor, como que es lo que más busca nuestro bienestar, y claramente está en su voluntad, en la palabra de Dios. Ese es el reto realmente, de poder vivir conforme no al mundo, sino a la voluntad de Dios. Dios nos trae hoy una poderosa palabra que nos llena de esperanza para poder continuar. Que a pesar de las circunstancias que estés viviendo, tú puedas aceptar ese reto de vivir creyendo en sus promesas, de confiar y estar completamente convencido en que sus promesas serán una realidad en tu vida. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios a mirar una historia muy conocida que está en 1 Samuel 17, 23 al 24, y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 23 al 24. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Entonces allí vemos una historia muy conocida en la Biblia, que es David y Goliat, cuando David se enfrentó a Goliat, porque vemos allí que el pueblo o el ejército de los filisteos habían estado amenazando al ejército de Israel. Y vemos allí a un personaje muy peculiar, Goliat, que salía entre la fila de los filisteos a amenazar al ejército de Israel, a asustarlos, a atemorizarlos, porque era una persona muy grande, y cualquiera que se decidiera enfrentarse contra él conseguiría muy seguramente la muerte. Entonces el ejército de Israel estaba atemorizado allí, estaba asustado y angustiado, aún sabiendo que Dios les daría la victoria. Ellos fijaron su mirada en la circunstancia, fijaron su mirada en el obstáculo, fijaron su mirada en el gigante, y eso lo que hizo fue que ellos no pudieran avanzar hacia la victoria que ya Dios había determinado, sino que por el contrario, en su vida se alojara el temor, y ese temor los hiciera retroceder. Pero también había un personaje allí que decidió tomar ese reto de valientes, y era de creer en las promesas de Dios. Y ese claramente fue David. David era un pastor de ovejas. Él no era un militar como tal allí, no estaba acostumbrado a este tipo de batallas, pero él tuvo esa valentía de recordar que Dios les había prometido que les daría la victoria, que ellos sabían que tenían esa victoria asegurada, y que Él pondría por delante de las circunstancias ese poder y ese respaldo que trae el creer en las promesas de Dios. Y por eso allí en 1 Samuel 17, pero en el versículo 32, dice la palabra de Dios: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño,
yo le persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Entonces vemos allí a un David empoderado, a un David que había aceptado ese reto de valientes, de creer no en las circunstancias, que sabía que independientemente de lo grande que fuera ese gigante, o independientemente de lo grande que fuera el obstáculo que se estaba interponiendo entre él y el cumplimiento de la promesa de Dios, sabía que ese Dios que había estado con él toda la vida, sabía que ese Dios que lo había apoyado a él muchas veces, sabía que ese Dios que le había dado la victoria tiempo atrás, también se la daría en esta oportunidad. Que sin importar cómo se llamara la circunstancia, que sin importar que todo el ejército de Israel hubiera tenido temor a este gigante, él sabía que él no se enfrentaría a él con sus capacidades, sino con las capacidades que el Dios le daba a él. Porque era Dios el que realmente se encargaría de entregarle la victoria que había prometido. Y por eso él tomó esa decisión y creyó en que Dios le daría esa victoria que le había prometido. Dios desea que podamos avanzar y ver más, que no tengamos temor. David aceptó el reto de valientes y desafió lo que estaba deteniendo el plan de Dios para su pueblo. Y Dios quiere que tú desafíes eso que está deteniendo, eso que te tiene angustiado, que te está quitando la paz, que te está interponiendo entre el cumplimiento efectivo del propósito de Dios para tu vida. Tú debes realmente quitar todo aquello, tú debes enfrentar, hacerle frente a todo aquello que está queriéndote quitar la paz o que se está interponiendo entre el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Confía en Dios. Si Dios está contigo, o que si Dios ha estado contigo todos estos años, también estará contigo ahora. Él seguirá a tu lado. Dios no te abandona. David tuvo la valentía de afrontar lo que estaba intimidando al pueblo, pero si él no hubiera aceptado este reto de valientes, de creer en que no era por sus capacidades, sino por las capacidades que Dios le daba y poder vencer al gigante, si no hubiera creído, el enemigo los habría destruido. Y el enemigo te quiere destruir a ti, pero tú debes tener la convicción, debes tener la valentía de creer en que Dios ya te dio la victoria. Y que no depende de lo que tú hagas, sino depende de lo que Él hizo. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Dios quiere que no haya temor en tu vida. Sin importar lo grande que sea el gigante, que rompas filas como lo hizo David para poder avanzar a lo que ya el Señor estableció para ti. Que te levantes con gozo y confiando de que Él ya te dio la victoria. Debes tener claro que si ese gigante que tienes en tu vida te va a atemorizar, el gigante que tienes en tu vida o la circunstancia que está en tu vida siempre te va a querer atemorizar. Y por eso vemos allí en el versículo 43 que le dijo allí Goliat a David de una forma agresiva, le gritó y le dijo: ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Yo me imagino a ese Goliat hablándole a David, gritándole, echando babasa allí, todo mejor dicho, para querer asustarlo. Pero David inclusive pudo retroceder por todo esto. David, cuando ya fue allá y se paró frente a este gigante, y el gigante de una vez le empezó a hablar y le gritó y le habló con una voz pero terrorífica, David pudo haber retrocedido, pero él sabía que así fuera la circunstancia que fuese, Dios le daría la victoria. Él estaba plenamente convencido de que Dios estaba con él y de que Dios era el que le daba la victoria. David no desconocía lo que tenía frente a él, pero él aceptó ese reto de valientes y no se atemorizó por las circunstancias, sino que avanzó sin una gota de incredulidad en que Dios lo respaldaría. Tú y yo debemos avanzar
a lo que Dios prometió sin una gota de incredulidad, sabiendo de que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida, sabiendo de que Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Gloria al Señor. David tenía la convicción de que Dios le daría la victoria. Lo primero que debes tener en cuenta es que la circunstancia siempre te va a querer intimidar. Siempre, amados, Dios no quiere que tengamos un corazón de un pueblo que decidió morirse en el desierto, sino que tengamos el corazón de un pueblo que decidió entrar a la tierra prometida, que decidió confiar en las promesas de Dios. Y ahí vamos ahí mismo a 1 Samuel 17:10. Vemos como en 1 Samuel 17:10 el gigante quiso atemorizar al pueblo. La circunstancia siempre va a querer traer temor. Dice la palabra: hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Imagínense ustedes, para que un ejército haya quedado perturbado y aterrorizado, imagínense en esa voz de ese gigante, imagínense en esa imagen terrorífica de un supergigante que los amenazaba a tal punto de que ellos temían por su vida, de que ellos estaban dice la palabra, aterrados y profundamente perturbados. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier circunstancia, era una circunstancia que les causaba terror, un terror profundo. Pero David no se aterrorizó como ellos. David no se quedó mirando la circunstancia, sino que David se concentró en la promesa de Dios, en que Dios le daría la victoria. Cuando dejamos que la voz de la dificultad sea más fuerte que la voz de Dios y sus promesas, entonces nos llenaremos de temor. No sé si usted ha estado con alguna persona que hable muy duro y que le guste intimidar a las personas porque habla duro. Pero por lo general esas personas que hablan duro no hacen nada. Y eso pasa con las circunstancias. Las circunstancias siempre van a querer que tú retrocedas. Las circunstancias siempre te van a querer atemorizar. Pero eres tú quien decide si aceptas el reto de valientes de atemorizarte por las circunstancias o de mantenerte firme creyendo en que Dios es el que te da la victoria. Gloria al Señor. Las circunstancias siempre te van a hablar duro, te van a querer intimidar. Pero tú debes ser valiente y creer en que tú no estás solo, que Dios va delante de ti. Dios ya había establecido la victoria para su pueblo y Dios ya estableció la victoria para ti y para mí. Ellos sabían que ya Dios había decretado la victoria para ellos. Sin embargo, ellos se dejaron atemorizar por las circunstancias. Ellos no aceptaron el reto de valientes, que consistía en creer que si Dios cumpliría esas promesas o que Dios cumpliría esa promesa. Ellos permitieron que la voz del enemigo, es decir, la voz de Goliat, se levantara por encima de las promesas de Dios. Es decir, ellos perdieron la visión, ellos perdieron el enfoque. Ellos estaban más viendo la circunstancia que en ese momento para ellos se ponía inclusive por encima de las promesas del Señor. Ellos tuvieron que poner primeramente la voluntad de Dios y sus promesas por encima de cualquier circunstancia, así como la hizo el valeroso David. Y vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces allí eso fue lo que entendió David. A él hubo una revelación que lo llevó a estar plenamente convencido, a estar plenamente confiado de que Dios le daría la victoria le daría sobre Goliat. Y cuando nosotros realmente no nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a lo que el mundo nos quiere enseñar o a lo que el mundo nos quiere dar, sino que nosotros
en nuestra vida hay una renovación de nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a entender que la voluntad de Dios es agradable, pero también es perfecta, y que nada ni nadie se podrá interponer entre el cumplimiento de Dios y tu vida. Cuando tú crees, cuando tú confías en la palabra de Dios, viene esa renovación de tu entendimiento y te hace confiar y vivir plenamente convencido de que Dios va a cumplir sus promesas. Cuando nosotros asumimos el reto de valientes, que consiste en creer la palabra de Dios sin condiciones, la renovación de nuestro entendimiento nos llevará a conocer la perfecta voluntad de Dios. El ejército de Israel permitió que su enemigo los humillara. Amados, tú y yo tenemos que tener conciencia y tener seguro, tener claro que las circunstancias siempre nos van a querer humillar. Las circunstancias siempre nos va a querer ver destruido. La circunstancia siempre nos va a querer que nosotros dudemos. Eso es lo que persigue ese gigante. Eso es lo que persigue la circunstancia por la cual estás pasando. Humillarte. Solo tú decides si aceptas el reto, si con valentía y confianza crees en las promesas de Dios. Tú te levantas y tomas la victoria como lo hizo David, así como, o no como lo hizo el ejército que dudó, sino tú te levantas con esa convicción, tú aceptas ese reto de valientes de creer que Dios te dará la victoria por lo que estás viviendo. Si nos ponemos a mirar al mundo, para el mundo cuando viene una enfermedad se atemorizan y esa enfermedad los humilla. Pero los valientes, los hijos de Dios, declaramos la palabra de Dios, que por sus llagas nosotros hemos sido curados, que fue por Él, por lo que Él hizo, que nosotros podemos gozar de salud, que ya ni la muerte ni el pecado se podrá enseñorear de nosotros, que ya nada nos podrá afectar, que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros y que los planes del enemigo no podrán tener acceso a nuestra vida. Tienes que ser valiente para ir en contra de lo que declara el mundo e ir en pro de lo que dice la palabra de Dios. Y no sé si ustedes recuerdan una historia, la mujer del flujo de sangre, que está en Lucas 8, 43, 44. Lucas 8, 43, 44. Dice la palabra: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante, la hemorragia se detuvo. Entonces, no sé si usted se acuerda de esa historia de la mujer del flujo de sangre. Era una mujer que ya llevaba 12 años con este flujo y que vio la promesa, vio a Jesús y no le importó que tal vez las personas la fueran a apedrear, porque recuerde que en este tiempo estas personas, en la condición que ella estaba, eran declaradas como personas inmundas y no se podían acercar a la multitud. Pero ella no se fijó en las circunstancias, sino que ella fue valiente y se acercó a la promesa, se acercó a Jesús, sabiendo que al creer en esa promesa con convicción, ella podría tener lo que ella esperaba. Ella podía conseguir lo que hacía ya 12 años que necesitaba, pero que solamente cuando creyó y cuando confió y se acercó con valentía a la promesa, entonces recibió su sanidad. Tremendo. Para que tú y yo podamos recibir todo ese poder y todas esas promesas reflejadas en nuestra vida, debemos con valentía creer y acercarnos con confianza a la promesa, sabiendo que Dios, por medio de su poder, obrará a nuestro favor. Tremendo. Ella no se dejó intimidar por lo que se estaba interponiendo entre ella y la promesa. Ella fue valiente porque creyó que si avanzaba a la promesa, obtendría su sanidad. Si tú quieres que se detenga el flujo de lo que te está humillando, de lo que te tiene detenido, tienes que acercarte con valentía al Señor y mantenerte firme creyendo en sus promesas. No podemos perder o no podemos pretender que nuestra vida alcance las promesas de Dios cuando no tomamos la decisión de valerosamente creer en la palabra de Dios sin convicciones.
Tú y yo debemos ser valientes, pero no somos valientes en nuestras fuerzas ni en lo que podemos hacer, sino que nuestra valentía depende de creer en las promesas de Dios. Esos son los verdaderos hombres valientes, los que creen y confían en el Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Lo segundo es que ser valiente no es confiar en mis capacidades, sino que ser valiente es confiar en la capacidad de Dios en mi vida. Como hijos de Dios debemos creer que nuestras capacidades son limitadas, pero que es cuando confiamos en las capacidades ilimitadas de Dios cuando podremos superar todo este obstáculo. Si vemos a David no confió en sus capacidades. Él sabía que si él confiaba en sus capacidades limitadas, él iría a ser destruido. Pero él confió en las capacidades que Dios le daba. Y de esta forma pudo vencer y pudo superar el obstáculo. Por eso vemos a David que no se fijó en su cuerpo ni en su tamaño, sino que resaltó las capacidades de Dios en su vida. Por eso vamos a la palabra de Dios ahí a 1 Samuel 17, 44 al 46. Y dice la palabra de Dios: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Gloria al Señor! Nuestra victoria no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino que la victoria o nuestra victoria depende de lo que Él ya hizo. Y cuando nosotros resaltamos su poder y declaramos su palabra y ese nombre que es sobre todo nombre, entonces todo el mundo sabrá que hay un Dios, y que hay un Dios verdadero, y que hay un Dios poderoso que se encargará de darte a ti esa victoria que Él ya determinó para tu vida. David no se fijó en sus capacidades, sino que él declaró la palabra. Él declaró la fuente de donde provenía el poder que le daría la victoria. La circunstancia siempre te va a querer intimidar, pero es allí cuando tú debes poner tu confianza en el poder sobrenatural de Dios, que puede derribar todo aquello que quiere robarte la verdad. Entonces, imagínense ustedes a un David que dice la palabra que era de hermoso parecer, a un David que allí era un pastor de ovejas y parece que era muy menudito. Y él no se estaba viendo por sus capacidades. Si él se hubiera visto por sus capacidades, claramente él hubiera tenido que salir corriendo. Pero su valentía dependió de que él no se miró a sí mismo, sino que él miraba las capacidades que Dios le daba, porque él había prometido que le daría la victoria. David no quiso las armas que le pusieron. Él sabía cuál era su protección. Vemos que allí le intentaron poner una armadura para que se pudiera enfrentar a Goliat, pero él sabía que nada de lo natural le daría la victoria, que solamente el poder sobrenatural de Dios lo llevaría a obtener la victoria prometida. David no se estaba viendo sus capacidades, él estaba viendo las capacidades de Dios que lo respaldaba. Dios hoy te dice: despójate de todo lo que crees que te trae seguridad y fortalécete en mí, quien soy el que te doy la verdadera fortaleza. Dios es el que nos fortalece. Dios es el que está con nosotros y el que nos lleva a vivir en esa victoria que Él ya determinó. Y lo último es que la valentía es reclamar lo que te pertenece. Vemos ahí en 1 Samuel
17:25. Y cada uno de los israelitas decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David entendió que primero él debía confiar en las promesas de Dios para luego sí ver el resultado de esa acción de fe. Tú y yo veremos su poder manifiesto en nuestras vidas cuando aceptemos el reto de valientes de creer en sus promesas, así el panorama nos sea muy alentador. David sabía que él tendría la victoria que Dios lo llevaría a obtener, pero él sabía que el resultado de esa victoria vendría cuando él creyere en que esa victoria realmente la obtendría. Por eso él creyó y se enfrentó a Goliat, tal vez viendo circunstancia tan grande como era esa, pero él sabía que Dios le daría la victoria y que era después, cuando él ya hubiese tomado esa determinación de poder ir con esa convicción de que Dios le daría la victoria, ver lo que finalmente vio, y fue el resultado, fue el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Solo aquellos que actúan con valentía podrán obtener las bendiciones que ya fueron establecidas. David entendió que primero él debía confiar en las promesas de Dios para luego ver el resultado de esa fe en acción. Solo aquellos que actúan con valentía podremos realmente obtener esas bendiciones de Dios para nuestra vida. David no estaba peleando por algo que sería suyo. David peleaba por algo que ya era suyo. Tú no peleas por algo o tú no vas en fe a tratar de conseguir algo, sino tú vas a reclamar lo que ya es tuyo. Tú vas con convicción a reclamar lo que ya el Señor te dio. Dios hoy te dice: sé valiente para que tomes, no lo que será tuyo, sino para que tomes lo que ya es tuyo, porque yo te lo di. Tal vez estás enfermo, toma tu sanidad, porque ya Dios te lo dio. Tal vez estás en escasez, toma la provisión, porque ya Dios te la dio. En 2 de Timoteo 1:7, 2 de Timoteo 1:7 dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como cristianos sabemos que la necesidad más grande del mundo es la necesidad de Dios, y las consecuencias que trae vivir una vida sin Dios son realmente devastadoras. Y somos nosotros los llamados a aceptar el reto de valientes, proponiéndonos o proponernos valientemente a vivir por fe, de que nada de lo que pase en nuestras vidas nos haga retroceder, sino que cada día podamos avanzar conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. No debemos desperdiciar esa oportunidad que tenemos ahora, esa oportunidad que tenemos de poder vivir una vida agradándole a Dios, de creer sin condiciones. Mis amados, hoy es un buen día para poder tomar ese reto de valientes, y es decidir vivir una vida completamente por fe. No vivamos por lo que vemos, vivamos por las promesas de Dios. No viviendo queriendo obtenerlas, sino viviendo reclamando esas promesas que Dios ya determinó para ti. No se trata de tus capacidades, no se trata de lo que tú puedas hacer, sino se trata de lo que Él ya hizo. Creamos con convicción, creamos sabiendo que Dios es poderoso y que Él cumple sus promesas. Por eso vamos a ir a Josué para terminar. Josué 24:15. Josué 24:15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Hoy es un día para decidir con convicción llevar una vida confiando en que las promesas de Dios se cumplirán en tu vida. Amados, les bendigo, les amamos. Quiero que oremos antes de despedirlos e invitarlos a nuestros servicios de los días miércoles a las 6:45 y los domingos a las 10 de la mañana. Gracias te damos, Padre amado, eres bueno, Dios, Señor. Gracias por esa poderosa palabra que nos traes, Dios. Quiero orar, Padre amado, por cada una de las personas que nos está viendo en esta mañana, que está escuchando el mensaje en esta mañana, amado Rey Dios. Fortaléceles, Señor. Llévale ese consuelo, Padre amado, a su vida y esa convicción, Dios, Señor, de que no se trata por nuestras capacidades, Dios, que no se trata, Padre amado, de nuestras capacidades limitadas, sino que es por medio de tus capacidades ilimitadas, Dios, Señor, que tú nos permites, Padre amado, por gracia, vivir en esas promesas y en esas bendiciones que tú has determinado para nuestras vidas, Dios. Te amamos, Señor, te bendecimos, oro por cada una de las personas, Dios, oro por sanidad, oro por provisión, Dios, Señor, para que cada una de las vidas de estas personas sea restaurada en el nombre de Jesús, Dios, porque no venimos, Señor, con ideologías de hombres, sino que venimos en el nombre de Jesús, declarando sanidad, declarando restauración, declarando provisión para tu pueblo, Señor, porque tus promesas ya se cumplieron en la persona de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados. Les amamos.